Pues hola de nuevo. Ahora vamos a ver la carta de Efesios. Esta carta la escribió Pablo a un pueblo que él fue y les habló. eh, 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 en su mayoría no eran judíos, eran eh, creyentes que no creían en otros dioses, confiaban en otras cosas. Y Pablo fue y les entregó el mensaje y ellos respondieron a Cristo. Y vamos a ver. Versículo capítulo 1, versículo 1. Dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo les den gracia y paz. Aquí, si nos queda claro lo que está diciendo Pablo aquí, va a ser como un descanso impresionante. Muchas veces traemos muchas cosas en el día a día, pensamientos, problemas, dudas. Pero aquí hay algo bien hermoso. No, vamos viéndolo. Está diciendo Pablo: yo, Pablo. Y lo que Pablo entendió en su vida y podía estar seguro y descansando es lo siguiente: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Y esta misma verdad, Pablo no se la sacó de la manga. Ya estaba en las escrituras que Dios iba a elegir a los suyos y que los suyos iban a responder. Y Pablo, cuando se dio cuenta y le cayó el 20, ¿quién se lo reveló? Dios, el Espíritu. No hay otra forma. Y Pablo, en algún momento, el Espíritu le reveló a su espíritu y le dijo: Pablo, yo te elegí. Dios, el creador del universo y de la tierra, eligió a Pablo. Pero esta verdad aplica para ti y para mí. Y el único que nos puede dar ese entendimiento y abrir es el Espíritu. Y si lo podemos pedir, porque podemos tener como la idea, pero de la idea de aquí tiene que pasar a mi corazón y que penetre en mi vida. Porque si yo y tú o yo entendemos que Dios, el creador del universo, te eligió y me eligió, mi caminar y todo va a cambiar. ¿Quién eligió a quién? Podríamos pensar: yo elegí a Dios o tú elegiste a Dios. No. Dios, nadie puede entender realmente de corazón el plan de Dios si no es el Espíritu Santo el que se lo revela. Y yo, cuando entiendo que el creador del mundo, cuando creó el mundo, antes de que creara el mundo, ya estaba yo en sus planes, y estabas tú, y que por eso creó el mundo. No lo creó ni más para: ay, mira, voy a crear ese mundo para tal. No, lo eligió para que tú vivieras ahí y yo viviera ahí, y para que pudiéramos relacionarnos con Él. Él me eligió y te eligió, y era su voluntad. Pablo también entendió otra cosa: que lo eligió para ser apóstol de Cristo Jesús. Yo no soy apóstol, ni tú eres apóstol, seguramente. Pero sí hay una verdad: me eligió para ser su hijo. Eso sí, sin duda. Y a ti también. Dios te eligió desde antes de crear el mundo. Desde antes de que te concibieran, ni me concibieran. Desde antes de que se creara el mundo, ya estaba en el plan de Dios por su voluntad
que Él me iba a elegir. ¿Para qué? Para que yo fuera su hijo. Y hay más cosas para las que me eligió. Y a ti también. Pero quedemos con estas. Dice, para ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios? Era Dios es el creador del universo, el que pone sus pies sobre la tierra. Ese Dios se despojó de su divinidad. Y era tan importante tú y yo, que Dios decidió hacerse como yo y como tú, de carne y hueso. Se despojó su divinidad. Y literal, entró en el vientre de una mujer por el Espíritu Santo. Empezó a creer, a formarse. Y llegó un momento en que nació. Y Dios le tenía que dar pecho. Dios lo tenía que cargar, porque si no se lastimaba y se caía y se moría. Dios se hizo indefenso y caminó, creció. Y el propósito era caminar como tú y yo en esta tierra. Vivió lo que es ser hombre. Pero llegó un momento, a sus 33 años, el que dijo, ya es el momento. Y fue una cruz. ¿Y cuál era el propósito de esa cruz? Que fuera maltratado, humillado, que fuera atravesado, que fuera derramada su sangre y le fuera quitada la vida. Pero ahí no se quedó eso. Dios es Dios y Dios es bueno, el único hombre bueno que había en esta tierra. El propósito por el que hizo eso era para poder acercarse a ti y a mí. Y que se nos abriera los ojos. Si Dios no hubiera hecho eso, Cristo no hubiera hecho eso, imposible que mi entendimiento fuera abierto. Pero gracias a lo que Dios hizo en esa cruz, yo en un momento Dios me revela lo que hizo. Y mi entendimiento, a Pablo dicen que en algún momento se le cayeron como escamas en los ojos. Tal vez no se me caen escamas ni a ti. Pero en algún momento permito y digo, Dios, wow, eres grande, te necesito. Y entonces su espíritu entra y se me cae como escamas, se me abren los ojos espirituales, y a ti también. Y puedo entender, te necesito, Dios. Porque yo estoy pensando que tú estás allá arriba, que tienes muchas cosas que hacer. Pero tú de todo lo que tienes que hacer, decidiste despojarte de tu divinidad, hacerte hombre, ir a esa cruz pasaron muchas cosas en esa cruz. Pero de las cosas que pasó es que Él tomó mis problemas en esa cruz. ¿Le importarán mis problemas? Sí. Tomó mi maldad, mi pecado. Entonces yo no puedo de repente decir, no, Dios no es importante. O sea, me está angustiando una cosa, pero mejor ni te lo cuento. Es decir, Él fue esa cruz. Por eso. ¿Será importante que platique con Él eso que traigo? Sí. Puedo decir, Dios, abrir mi entendimiento y decir, tú fuiste a esa cruz y fuiste derramado por estas dudas, estas broncas, estos problemas. Fuiste derramado para que se vea mi entendimiento, que no desperdicie eso. Y aparte que hizo esto, dice Pablo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Pablo está escribiendo la carta a Éfeso, pero también está para nosotros. ¿Qué santo? Santo es apartado. Dios me eligió y fue a esa cruz y pagó
cada problema, cada duda, cada circunstancia. ¿Para qué? Para apartarme a Él. Yo puedo caminar ese problema solo y llevar esa carga solo y estar angustiando solo, pero eso no es el propósito de Dios. Lo que hizo fue apartarme para Él y entonces decir: Dios, estoy caminando solo, qué tontería, cuando tu plan es que me aparte contigo y camine contigo. Entonces sería absurdo caminar solo, es tonto caminar solo. Cuando Dios ya hizo todo, me eligió, se hizo hombre, fue esa cruz, tomó ese problema, tomó esa circunstancia, que para mí puede ser o muy grave o muy insignificante, pero no le doy lugar a Dios. No hagamos eso. Ante cualquier cosa es: Dios, tú me apartas. Tu propósito es apartarme para ti. Que no esté ese problema, esa duda, esa circunstancia y mi diario caminar lo camine junto contigo. Cuando yo entiendo eso y tú entiendes eso, ¿qué va a pasar? Esto: fieles seguidores de Cristo Jesús. Cristo, te quiero seguir, porque he caminado mi vida solo. Ahora te quiero seguir. A ti, Cristo, que tú hiciste eso. ¿Cristo quién es? Dios. Dios hecho hombre. Pero Dios murió y entonces quedó ahí, resucitó y está vivo. Él me quiere dar su espíritu. ¿Quién es el espíritu? Dios mismo. Cuando yo entiendo eso y tú entiendes eso, lo que va a pasar no naturalmente, espiritualmente, es que lo voy a querer seguir. Y ya no va a querer caminar solo. Ya no va a querer estar bajo mis fuerzas. Sino simplemente necesito que camines. Necesito caminar contigo. Quiero ser un fiel. Quiero ser fiel, seguirte. Por favor, no dejes que me desvíe. Que me enfoque en mi problema. Que me enfoque en mi vida y que no te siga, Cristo. Ahora déjame seguirte, por favor. ¿Será la voluntad de Dios que lo siga? Sí. Para eso fue esa cruz. Para eso pasó todo esto, su plan. Para que Él sabía que iba a vivir una vida. Él sabe lo que iba a pasar en mi vida hasta ahorita y lo que va a pasar mañana, después. Sabe cuándo me voy a morir. Sabe toda mi vida. Y aún así decidió ir a esa cruz. No hay nada que impida que me acerque. Mi egoísmo puede impedir que me acerque. Y no, ¿cómo crees? Lo que yo tengo que es humillarme. ¿Y qué es humillarme? O sea, Dios, te necesito, reconozco. Necesito ayuda. Necesito que tú camines conmigo. Necesito entender que mete eso en mi mente y en mi corazón. Que tú me elegiste. Que tú me quieres apartar para caminar contigo. Y que quieres que te siga. Mete eso en mi corazón. Y pon el hambre. Y Cristo dijo: el que tenga sed y hambre. No física. Puede ser física, pero más se refiere espiritual. El que cuando se abre el entendimiento y tenga necesidad, que necesite agua espiritual, comida espiritual. Sígueme y yo te la voy a dar. Y es una verdad bíblica. Que Dios, nuestro Padre, yo tengo que entender que entre los propósitos de Dios es que Dios sea mi Padre. Ahora yo no era familia de Dios, ni tú éramos familia de Dios. Pero en el momento que se empieza a llevar eso, que Dios me elige, que yo creo, pongo mi confianza en Cristo y que digo que lo necesito, Él me hace de su familia y jamás me va a soltar. Ni a ti ni a mí. Y yo puedo decirle: Dios, tú eres mi Padre. Que Dios, nuestro Padre y Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es uno mismo.
pero tres, pero uno mismo. Que Dios nuestro Padre, Jesucristo, ¿y qué pide Pablo? ¿Y qué necesitamos? ¿Y qué es mi oración? Que nos dé. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo nos den gracia y paz. ¿Qué es gracia? Gracia es no rechazar ese regalo, no rechazar el plan de Dios a mi vida, no decirle, no Dios, este problemita o esto yo lo puedo llevar y no te necesito. Eso es rechazar y eso no es gracia. Yo lo que Pablo está pidiendo y lo que es, y eso Dios quiere darme, es que no rechace el plan de Dios a mi vida y que lo reciba y que tenga la humildad de decir, te necesito, perdóname, camina conmigo, déjame seguirte. Cuando yo reciba ese regalo, va a venir acompañado también. Necesitaríamos paz. Hay mucho estrés, hay muchas cosas. Yo necesito la paz de Dios, no la paz que da este mundo, la paz que proviene de Dios, de su plan. Él me quiere dar eso. ¿Se obtiene en un momento así o se obtiene conforme el tiempo? Tú y yo, en la medida que empecemos a entender, a pasar tiempo de Dios, cuando me da hambre, voy a querer buscarlo y conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? En su palabra, orando, platicando con Él. Necesito enfocarme y estudiar la palabra, pasar tiempo con Él, apartar tiempo. Imagínate que está el plan de Dios y yo digo, Dios está muy padre, pero necesito pasar tiempo con Él. Pero eso también tiene que ser de Dios, por si no es una carga. Y esto no se trata de cargas. Me conviene, en otras palabras, y te conviene apartar tiempo leyendo la palabra y que Dios me empiece a hablar, para que nuestro Padre, que es Dios y Jesucristo, nos den su gracia, su regalo. Su regalo solamente puede venir espiritualmente. Cuando creo y pongo mi confianza y se lo pido, yo se lo puedo pedir y tú se lo puedes pedir. Dios, abre mi mente, abre mis ojos, abre mi corazón, abre mi entendimiento y ayúdame a recibir tu regalo. Ayúdame a recibir tu plan. Ayúdame a vivir en tu plan. Que no sea ahora mi plan. No sean dos planes, el plan de Dios y el plan de Cristo. Sino, Dios, ayúdame. Yo llevo mi plan, tú llevas tu plan, pero ven, ayúdame. Ven por mí y alíneame a tu plan. Y ayúdame a recibir, que no sea orgulloso. Y si soy, ayúdame a recibir tu regalo. Y dame tu paz, que la necesito. Tanto estrés, tantas cosas. Necesito tu paz, por favor. Que Él sea revelándose en esta carta de nuestra vida. Y no nomás en esta carta, en lo demás. En el diario caminar. Que sea nuestro Dios Padre, Cristo. Danos tu gracia, por favor, ese regalo. Ayúdanos a entender tu plan. Y danos tu paz que proviene de ti. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo, en nombre del Padre. Te necesitamos. Haz lo que empezaste en nosotros, llévalo a buen cabo y que seamos uno contigo, por favor. No nos dejes y no dejes que nos separemos de ti, sino que estemos en ti. Nos estamos viendo.